Esa tarde, el viento seco que soplaba desde el sur traía un olor que no correspondía. No era el perfume del pasto tierno ni el humo lejano de un asado. Era un hedor metálico y penetrante, como de óxido y tierra mojada, una mezcla de barro y miedo. Sobre el sendero de tierra agrietada que dividía los campos, las huellas de botas pesadas rompían la línea del horizonte, y un grito desgarrado golpeaba el aire habitualmente manso que se mecía entre los eucaliptos. Vimos a un hombre con una boina roja patear una bolsa de arpillera llena de soja. Mientras tanto, un facón afilado arrancaba de cuajo los postes que marcaban los límites de la propiedad. Había una mujer arrodillada, abrazando la tierra como si fuera un hijo. Había un niño pequeño escondido detrás de una canasta de mimbre. Y se oía la voz grave de un hombre ordenando que todas las marcas de propiedad fueran borradas, que todos los alambrados fueran derribados. El nombre de ese hombre circulaba como una condena infernal: Héctor el Gallo Serrano. Y ese día, la tierra que esperaba la cosecha se convirtió en el escenario de un despojo. Si eres capaz de mirarlo, quédate. Si no, escucha con atención. Porque lo que se perdió no fue solo la cosecha, sino también la vida y la cordura. Distinguidos oyentes, escúchenme con calma. Empecemos por la tierra, esa que debería sostener la mesa de todos. La tierra regada con sudor, la tierra que solemos llamar el pan nuestro de cada día. La sequía se había hecho vieja en la provincia de Buenos Aires. El aire despellejaba y el río salado se había encogido, mostrando los dientes negros de las piedras de su lecho. En la Candelaria, los campos de soja reflejaban un cielo pálido, y el olor a rastrojo seco era como una plegaria que se había quedado sin palabras. La gente del pueblo salía más temprano de casa y volvía más tarde, al anochecer. Porque las malas noticias, como los caranchos, siempre están al acecho de los descuidados. La noticia hablaba de una patota de hombres armados que bajaba desde los montes cercanos a la Sierra de la Ventana. Barrían los cercos, derribaban los galpones y reemplazaban los mojones de madera con pequeñas banderas de un rojo descolorido. Se hacían llamar defensores de la tierra, pero sus pasos no conocían el respeto. Al frente de esa caravana de polvo y prepotencia iba un hombre cuya mirada helaba la sangre. Héctor el Gallo Serrano. Su nombre retumbaba como un trueno que no trae lluvia. Su cuerpo era robusto, su bigote prolijamente recortado, pero su voz era un filo de cuchillo. A su lado, hombres más jóvenes portaban palos de quebracho, cañas tacuara y algunos llevaban armas blancas envueltas en trapos. Cualquier paisano que intentara hacer una pregunta solo recibiría por respuesta el sonido de una bota aplastando la tierra, acompañado de una risa desvergonzada. Esa mañana, un anciano que solía cuidar la acequia, don Anselmo, se plantó al borde del campo. Levantó su bastón, no para pelear, sino para sostenerse y no caer. Se lo arrancaron de las manos de un manotazo. «Esta tierra es de todos», dijo uno de los matones del grupo. «Es de quien tenga el coraje de tomarla». Esa frase sonó como una nueva ley, una ley nacida sin debate, sin testigos, sin registro. Una ley basada únicamente en la fuerza de los músculos y la osadía de una mirada furiosa. Nosotros, los más viejos, sabemos que la tierra no es solo una mancha en un mapa. En cada surco está el nombre de un hijo, en cada curva del alambrado hay un pedazo de orgullo. Pero ese día, los títulos de propiedad y las escrituras no significaban nada. El Gallo Serrano señaló una línea imaginaria en el campo, y dos de sus secuaces, uno alto, de ojos hundidos, el otro con un sombrero gastado, se movieron para clavar un poste nuevo. El poste viejo fue arrancado, pisoteado y arrojado a la zanja. Una mujer gritó. Su voz se quebró no por el dolor físico, sino porque lo que estaban profanando era el recuerdo de su marido. El recuerdo del hombre que había plantado el primer álamo junto al galpón de chapa. Cerca del molino, varios jóvenes del pueblo, los que solían turnarse para regar, se miraron entre ellos. Sus ojos se oscurecieron no por la sed de venganza, sino por la confusión. ¿Contra quién peleaban? ¿Debían proteger un alambrado con sus propios cuerpos? Nosotros,
Que alguna vez fuimos jóvenes, lo entendemos. A esa edad, la sangre hierve rápido, pero frente a una patota como esa, una pequeña llama es fácilmente extinguida por un viento huracanado. Uno dio un paso adelante y luego retrocedió. Otro aferró una pala como si fuera una espada, solo para darse cuenta de que una pala es solo una herramienta de trabajo que no entiende de odios. Serrano caminó hasta el centro del campo. Tomó un puñado de tierra, lo olió como un juez que ratifica una sentencia. «Esta tierra vuelve al pueblo», proclamó. ¿A qué pueblo? Nunca lo explicó. La palabra «pueblo» podía caer sobre cualquiera, incluso sobre aquellos que habían llegado esa misma mañana imponiendo sus propias reglas. Detrás de El Gallo, un joven corpulento y de sonrisa torcida, Ricardo, el perro, Vargas, blandió un facón. Se lo mostró, sonriendo con malicia, a un padre que llevaba a su hijo pequeño en brazos. «Bájalo», le dijo. «Los pibes no tienen por qué ver llorar a los hombres». Esa frase convirtió el aire en algo pesado y frío como el hierro. En el borde del camino, un grupo de mujeres se había reunido. Miraban con los ojos cubiertos por el polvo del camino. Algunas apretaban botellas de alcohol, otras escondían agujas de coser entre sus ropas. No eran soldados, pero sabían que toda herida necesita una mano que la cure. En momentos así, lo más aterrador no es la sangre, sino los sonidos que la acompañan. El crujido de la madera al ser arrancada, el chirrido del alambre al ser cortado, el rasguido de la arpillera al ser rajada. Esos sonidos hieren más profundo que un grito de ira, porque el sonido de las cosas despojadas anuncia que un mundo, ordenado durante años, está siendo desmantelado en un instante. Quiero que se imaginen algo simple. Un hornero, que solía posarse en la punta de un poste, se negaba a irse. Aunque la gente se empujaba debajo de él, el pájaro permanecía allí, como un testigo no solicitado, observando la caída de cada brizna de pasto. No entendía de política, no entendía de reclamos. Solo entendía que su campo, antes tranquilo, ahora era un caos. A menudo, somos como ese pájaro, testigos involuntarios de cómo nuestro propio hogar cambia de nombre. Cerca del mediodía, la patota de Serrano comenzó a clavar sus banderitas rojas en cada parcela que codiciaban. Una bandera por campo, como si estuvieran sembrando clavos en el camino, listos para pinchar la rueda de la vida de cualquiera, sin posibilidad de remiendo. Un adolescente intentó negociar. «Señor, ¿podríamos cosechar primero? Después hablamos de los límites». La respuesta fue una carcajada. No fue larga, pero fue suficiente para hacer temblar las rodillas del muchacho. El perro, Vargas, se acercó, rozando la punta de su facón contra una planta de soja amarillenta. «Si está muy madura, se desgrana fácil», dijo. «Mejor que cosechemos nosotros, para que no se desperdicie». Y entonces, blandió el arma. Un solo movimiento bastó para tumbar varias plantas. A veces, lo que nos aterroriza no es la cantidad de golpes, sino la calma con la que alguien los ejecuta. En el camino de tierra, 2 camiones esperaban con la caja abierta. Los peones de Serrano subían las bolsas. No eran de quienes las cargaban, sino de quienes señalaban con el dedo. Los niños espiaban desde detrás de los galpones de chapa, sus miradas absorbiéndolo todo, guardándolo en un lugar que algún día explotaría cuando fueran adultos. Los hombres del pueblo intentaban calcular las pérdidas, pero los números no podían contener tanta amargura. Lo que se perdió no fue solo la soja y los límites, sino la certeza de que el mañana todavía podía ser organizado. Cuando el sol comenzó a bajar, las sombras se alargaron como manos que quisieran llevar a todos de vuelta a casa. Pero ese día, nadie regresó entero. En el cruce de caminos que llevaba a la Candelaria, el cartel con el nombre del pueblo estaba torcido, como si sus letras también estuvieran agotadas. Héctor Serrano, de pie, contemplaba la llanura ahora salpicada de banderas. Asintió levemente y dio la orden de retirada. El grupo se dispersó como la marea alta, dejando tras de sí solo arena revuelta y cicatrices. Detrás de ellos quedaron el zumbido de las moscas y un lamento contenido.
porque la gente del campo aprendió rápidamente una cosa en esa temporada: levantar la voz podía traer más desgracias. Sé que ustedes, mis contemporáneos, se preguntarán, ¿dónde estaban los mediadores? ¿Dónde estaban los testigos oficiales ese día? La respuesta es el viento. El viento pasó, sacudiendo las esteras colgadas en las galerías, pero no trajo a nadie capaz de interponerse entre dos voluntades enfrentadas. Así que la gente del pueblo encendió los faroles a querosén más temprano esa tarde, cerró las puertas más despacio y miró dormir a sus hijos durante más tiempo. Entendieron que cuando el cielo se resquebraja, lo primero que se debe salvar es el aliento más frágil de la casa. Así comenzó todo, damas y caballeros. No con largos discursos ni con reuniones tumultuosas, sino con pasos que pisotearon la tierra, con pequeñas banderas clavadas sin pudor, y con un nombre que esparcía el miedo en la Candelaria. Y desde ese día, la tierra ya no fue solo tierra. Se convirtió en un espejo que reflejaba quién tenía el valor para oprimir y quién luchaba por seguir siendo humano. Al atardecer, el cielo sobre la Candelaria se tiñó de un color cobre, y entre la niebla fina que subía desde el salado, se oyeron gritos lejanos. Varios paisanos corrían desde el norte, trayendo la noticia de que la patota de Serrano no se había ido del todo. Solo estaban descansando a la orilla del río, esperando la oscuridad. En las casas de adobe y chapa, la gente atrancaba las ventanas con maderas, susurrando sobre quién sería el próximo en ser atacado esa noche. En una de las chozas al borde del campo, un joven llamado Mateo estaba remendando un balde de agua. A su lado, Javier, su amigo que cojeaba de una pierna, estaba sentado, aferrando un facón corto. «No se van a conformar», dijo Javier en voz baja. «Después de la tierra, van a venir por las casas». Mateo no dijo nada. Se quedó mirando el último rayo de sol que se hundía detrás del horizonte pampeano. Dentro de él, algo lo oprimía, una mezcla de rabia y miedo. Sabía que enfrentarlos con las manos vacías solo añadiría un nombre más a la lista de víctimas. Mientras tanto, en el otro extremo del campo, una mujer caminaba a toda prisa. Su rostro estaba cubierto de polvo, sus ojos eran agudos pero inquietos. Era Valentina, la hija de Héctor el Gallo Serrano. Desde la mañana, había sido testigo de la crueldad de su padre, y ahora, cada uno de sus pasos parecía pisar el pecado de su propia familia. En su mano llevaba una pequeña bolsa con vendas y desinfectante. Se dirigía a las casas de los agricultores que habían sido golpeados. Allí encontró a don Anselmo con un brazo ensangrentado, todavía tratando de mantenerse en pie mientras decía: «La tierra no es de nadie. Es un préstamo de Dios». Valentina le limpió la herida, conteniendo las lágrimas. Pero a lo lejos, el sonido de botas pesadas se acercaba. «Señorita, tiene que irse», le gritó un joven desde detrás de unas plantas de maíz. Era Mateo, que acababa de llegar para ayudar a la gente. Vio a la mujer y rápidamente la jaló detrás de unos arbustos. Sus alientos se mezclaron en el aire húmedo. «¿Qué estás haciendo acá?», preguntó Mateo. «Estoy ayudándolos», respondió Valentina, apurada. «Si te quedás acá, la que va a salir lastimada sos vos». Mateo la miró a la cara por un largo rato, luego señaló un pequeño sendero hacia el norte. «Por ese camino hay una tapera abandonada. Escóndete ahí». Pero Valentina negó con la cabeza. «No puedo dejarlos», dijo, mientras miraba a los paisanos que temblaban en la humilde choza. Y en ese preciso instante, desde el sur, aparecieron los destellos de las antorchas. El perro, Vargas, lideraba un grupo de hombres con facones desenvainados. «Busquen a todos los que se opusieron a la orden del gallo», gritó. Las antorchas iluminaron los rostros aterrorizados de los pobladores. Mateo tragó saliva y le susurró a Javier: «Vamos a distraerlos hacia el oeste». Javier asintió. Con la fuerza que le quedaba, pateó una pila de rastrojo seco y prendió un pequeño fuego. El humo denso hizo que los matones entraran en pánico. «¡Fuego en el galpón!», gritó uno de ellos. En medio del caos, Mateo tomó a Valentina de la mano y la sacó del campo.
Corrieron entre las hileras de maíz, escuchando el sonido de un disparo a sus espaldas. Valentina casi se cae, pero Mateo la sostuvo por el hombro. «No mires para atrás», le dijo. Corrieron hasta que sintieron que los pulmones les ardían. En la orilla del río Salado, se detuvieron. El agua escasa del río brillaba bajo la luz de la luna. A lo lejos, se oía el aullido de un perro y gritos de dolor. Valentina miró a Mateo, su rostro pálido. «Están quemando las casas», susurró. Mateo solo pudo apretar los puños. «Esta noche, el poder es de ellos». «Pero no para siempre», respondió en voz baja. En el silencio, de repente, se escuchó un grito proveniente del campo, la voz de una mujer anciana. Valentina quiso volver, pero Mateo la detuvo. «¿Queréis que te maten?», le dijo con firmeza. Valentina lo miró y luego bajó la cabeza. Se dio cuenta de que todo esto no terminaría esa noche. Caminaron a lo largo de la orilla del río, buscando un lugar seguro. Arriba, en el cielo, las nubes se movían rápidamente, como si quisieran esconder la luna de la maldad de los hombres. En una pequeña subida hacia un bosquecillo de talas, Mateo se volvió para mirar el pueblo, ahora envuelto en humo. «A partir de esta noche, nada será igual», dijo en voz baja. Valentina cerró los ojos. En su cabeza, la voz de su padre resonaba, «Tierra para el pueblo». Pero lo único que veía era sangre y fuego. Siguieron caminando, dejando atrás un pueblo que ya no tenía nombre, solo el olor a cenizas y promesas falsas. La noche cayó lentamente sobre los bordes del bosquecillo. Una niebla fina colgaba entre los troncos de los talas, y el canto de los grillos reemplazó las explosiones que acababan de incendiar el pueblo. Mateo guió a Valentina a través de una zanja poco profunda y se detuvo en una cabaña en ruinas, casi derrumbada. «Descansamos acá», dijo secamente. Valentina se sentó en el suelo de tierra fría, mirando fijamente las brasas de una pequeña fogata que habían encendido con ramas secas. «Mateo», susurró en voz baja. «¿Sabías? Mi padre, el gallo, Serrano, no se detendrá hasta que toda esta región se someta. Ya lo he visto antes». Mateo no respondió de inmediato. Miró las llamas que danzaban en sus propios ojos. «Sé quién es», dijo finalmente. «Y también sé que vos sos diferente. Pero la gente del campo no te va a creer». El silencio se cernió sobre ellos. Desde fuera de la cabaña, se oyó el largo llamado de una lechuza, como si advirtiera que la noche aún no había terminado. Valentina respiró hondo. «Solo quiero detener todo esto, Mateo». «¿Pero cómo, si mi propia sangre se niega a dejar de derramar más sangre?» Una lágrima cayó, pero la secó de inmediato. Mateo la observó. No vio a una enemiga, sino a alguien atrapado en los pecados de otros. De repente, a lo lejos, se escucharon pasos apresurados. Mateo apagó rápidamente el fuego e hizo una seña a Valentina para que se escondiera. Por una rendija de la pared de madera apareció la figura coja de Javier. Su respiración era agitada, su rostro estaba cubierto de sudor. Encontraron tus huellas en el río», dijo entrecortadamente. «Serrano está furioso. Mandó a el perro y a una docena de hombres hacia el este. Buscan a una mujer con un pañuelo blanco». Valentina se sobresaltó. Se dio cuenta de que el pañuelo que cubría su cabello era el mismo que llevaba por la tarde. Un pañuelo con flores blancas bordadas. Su seña de identidad. Mateo tomó un trozo de tela raída y se lo entregó. «Cámbiate esto, rápido. Tenemos que irnos antes de que lleguen». Sin embargo, Javier agarró a Mateo del brazo. «No se puede ir hacia el este. Todos los caminos están vigilados. Yo mismo los vi, pusieron antorchas en el puente de madera». Mateo pensó rápidamente. «Entonces subimos hacia esa lomada de atrás. Hay una cueva de piedra ahí. Un lugar donde la gente se escondía de los milicos en la dictadura.
Solo mi difunto padre y yo conocemos el camino. Los tres se movieron en silencio entre los arbustos húmedos. El olor a tierra quemada del pueblo todavía era arrastrado por el viento, pegándose sus ropas. A lo lejos, el ladrido de un perro guardián fue seguido por un grito áspero que atravesó la noche: «Atrapen a la piba». «¡Viva!». Valentina cerró los ojos, conteniendo un temblor. Mateo le apretó la mano con fuerza. «Confía en mí. No voy a dejar que te toquen». Subieron por una pendiente llena de raíces y piedras. Varias veces, Javier casi se cayó, pero siguió subiendo con determinación. Cada vez que se detenía, oía los pasos pesados acercándose. Las luces de las antorchas comenzaron a verse abajo, parpadeando como los ojos de demonios que los perseguían. «Un poco más», dijo Mateo, arrastrándolos detrás de una gran roca que cubría la entrada de la cueva. Una vez dentro, el aire era húmedo y olía a tierra mojada. Dentro de la cueva todavía había restos de una caja de madera vieja y botellas de vidrio polvorientas. Valentina se sentó, apoyándose contra la pared de piedra. Sus ojos miraban fijamente la oscuridad. «¿Alguna vez te escondiste acá?», preguntó en voz baja. «Hace tiempo», respondió Mateo. «Mi padre ayudó a gente a esconderse en este lugar durante la dictadura. Decía que esta cueva solo salva a los que tienen el corazón honesto». Desde afuera, se escucharon pasos que se detuvieron justo frente a la gran roca. El perro gritó: «Sé que están ahí. Salgan antes de que prenda fuego este lugar». La respiración de Valentina se cortó. Mateo hizo una seña de silencio. En cuestión de segundos, una antorcha se encendió afuera. La luz anaranjada se coló por las grietas de la roca. Javier empuñó su facón corto. «Si entran, yo los contengo en la entrada», dijo en voz baja. Mateo lo miró fijamente. «No es necesario». «Pero quiero hacerlo», lo interrumpió Javier. Su voz temblaba, pero era firme. «Ya me quedé callado demasiado tiempo. Ahora dejen que yo los cuide». Mateo solo pudo asentir. El fuego afuera se hizo más brillante. La sombra de «el perro» se proyectaba claramente en la entrada de la cueva. Y cuando la gran roca comenzó a ser sacudida desde afuera, Mateo arrastró a Valentina al rincón más profundo. Sabía que esa noche podrían no sobrevivir, pero si vivir era solo para ver a los débiles ser oprimidos, entonces era mejor morir con el coraje en la mano. La gran roca en la entrada de la cueva tembló violentamente mientras el perro, Vargas y sus hombres intentaban empujarla. El sonido del metal chocando contra la piedra resonó en el estrecho pasillo, haciendo que Valentina se tapara los oídos. Mateo miró a Javier, que ya estaba de pie frente a la entrada, sosteniendo su facón corto con manos temblorosas. «Si logran entrar, no me esperes», le susurró a Mateo. Javier solo sonrió débilmente. «No puedo correr más rápido que vos, Mateo. Así que déjame que me quede acá». El perro gritó desde afuera. «¿Creés que podés esconderte para siempre, Mateo? Sé que vos te robaste a la hija del patrón». Le siguió la risa grosera de sus hombres. Una antorcha fue arrojada hacia la roca, y sus chispas rebotaron dentro de la cueva. El olor a querosén comenzó a sentirse. Mateo se dio cuenta de que no se detendrían. Respiró hondo y luego agarró el hombro de Valentina. «Cuando te dé la señal, corre. Por la grieta de atrás hay un pequeño agujero que da a un cañaveral. Tenés que salir». Valentina negó con la cabeza enérgicamente. «No los voy a dejar». Mateo la miró con intensidad. «Si morís acá, todo el sacrificio será en vano». De repente, la gran roca se movió, se abrió una brecha y el rostro de «el perro» apareció con una sonrisa de satisfacción. «Por fin», dijo, entrando mientras blandía un facón grande. Dos hombres detrás de él llevaban antorchas, iluminando el estrecho pasillo. Mateo dio un paso adelante, interponiéndose entre Vargas y Valentina. «Si la querés a ella,
Vas a tener que pasar sobre mí, dijo con voz plana. Vargas lo miró con desdén. Solo sos un peón, Mateo. ¿De qué sirve morir por la hija de tu enemigo? Vargas lanzó un tajo con su facón. Pero Mateo fue rápido y lo desvió con un palo que había encontrado en la cueva. El fuerte impacto hizo que una antorcha cayera y prendiera fuego a la pared seca. Javier se lanzó desde el costado derecho, cortando la pierna de uno de los secuaces de Vargas. Un grito resonó. La otra antorcha fue arrojada y la cueva comenzó a llenarse de humo. El perro se giró y pateó a Javier, lanzándolo contra la pared. Se oyó el crujido de sus huesos. Mateo gritó su nombre, pero Javier solo alcanzó a decir en voz baja: «Corre, Mateo. Llévatela». Vargas atacó de nuevo. Su facón giró, casi alcanzando la cabeza de Mateo. Sin embargo, Mateo lo desvió y clavó la punta del palo en el estómago de su oponente. Vargas retrocedió, maldiciendo. La sangre goteaba de una pequeña herida, pero sus ojos se volvieron más feroces. Volvió a atacar, esta vez alcanzando el hombro de Mateo. La sangre brotó, pero Mateo no se movió. «Basta», gritó Valentina. Tomó una piedra grande y se la arrojó a Vargas. La piedra le golpeó la cabeza, haciéndolo tambalear. Mateo no desperdició la oportunidad, se abalanzó sobre Vargas y lo empujó contra la pared de roca. El facón se le cayó, resonando en el suelo. El humo se hizo más denso, el fuego lamía las paredes de la cueva. «Ahora», gritó Mateo, tirando de la mano de Valentina hacia el pequeño agujero en la parte trasera. Se arrastraron a través de la estrecha abertura mientras, a sus espaldas, Vargas gritaba de rabia. «Los voy a perseguir hasta la muerte». Pero su voz pronto fue ahogada por el derrumbe de rocas y el rugido de las llamas. Salieron al aire nocturno, jadeando y cubiertos de polvo. En la cima de la colina, la luz de la luna iluminaba el oscuro valle. Valentina miró hacia atrás y vio el humo saliendo de la grieta en la roca donde Javier había quedado. Se tapó la boca para reprimir un sollozo. Mateo bajó la cabeza y miró la tierra. Él conocía el riesgo, dijo lentamente. Quería que vivieras. Sus pasos vacilantes lo llevaron al borde del bosque. A lo lejos, se oía el sonido de los cencerros de las vacas que aún deambulaban, sin saber que su pueblo había sido incendiado. Valentina agarró el brazo ensangrentado de Mateo. «Necesitas ayuda». Mateo solo negó con la cabeza. «Todavía no estamos a salvo. Serrano no se detendrá hasta que vuelvas con él». Cruzaron un pequeño arroyo cuyas aguas eran negras por la ceniza. Al otro lado, había una cabaña vacía bajo un viejo ombú. Mateo se sentó, apoyándose. Su respiración era pesada. Valentina rasgó su propia ropa para detener la sangre de la herida en el hombro de Mateo. Bajo la luz de la luna, los rostros de ambos estaban pálidos, pero sus ojos se miraron, compartiendo la misma determinación. Luchar no por odio, sino por el deseo de sobrevivir. A lo lejos, se escuchó el sonido de una sirena desde el sur, una señal de que los hombres de Serrano estaban peinando el valle. Valentina miró a Mateo. «Si nos encuentran». Mateo la miró de vuelta, su voz era suave pero firme. «Si nos encuentran, que vean que no todos los hijos de paisanos se rinden al miedo, y que no todas las hijas de caudillos nacen para oprimir». El viento nocturno trajo el olor a tierra húmeda y hollín. Entre las sombras del bosque, esas dos figuras permanecían quietas. Heridas, agotadas, pero aún no derrotadas. El amanecer comenzaba a asomarse detrás de los árboles, disipando la fina niebla que se aferraba a las hojas. Los pájaros acababan de empezar a cantar cuando Mateo abrió los ojos. Sentía el cuerpo pesado y el hombro le palpitaba de dolor. A su lado, Valentina todavía dormía, con la cabeza apoyada en sus rodillas. Parecía agotada. Su cabello estaba revuelto, pero la calma en su rostro parecía contener todo el caos de la noche anterior. Mateo miró hacia el valle,
donde el humo negro todavía se elevaba de los restos quemados del pueblo. Javier, murmuró en voz baja. Recordó el rostro de su amigo, que se había quedado en la cueva, y sintió como si le clavaran un puñal en el pecho. Valentina se despertó lentamente, vio su mirada y bajó la cabeza. No podemos volver allí, dijo en voz baja. Mi padre seguramente ha enviado gente a buscarnos. Mateo asintió. Lo sé. Pero tampoco podemos seguir escondiéndonos aquí. Tenemos que ir al norte, al pueblo de Rawson. Allí hay un grupo de jóvenes que todavía son leales a Alejandro, mi hermano. Quizás ellos puedan ayudar. El nombre de Alejandro hizo que Valentina se detuviera. Bajó la cabeza, sintiéndose culpable. He oído ese nombre. Mi padre lo mencionaba a menudo. Es uno de los que se resistieron. Mateo la miró. Él no se resistió, él defendió lo suyo. La diferencia es sutil, pero importante. Caminaron por un sendero mojado por el rocío. A lo largo del camino, los restos de la pequeña guerra aún eran visibles, cañas rotas, campos quemados y casas abandonadas. Valentina se detenía de vez en cuando para recoger pequeños objetos esparcidos, una pulsera de bebé, una sandalia pequeña, una taza de loza agrietada. Todo esto por la codicia, susurró. Mateo la miró en silencio, sabiendo que su sentimiento de culpa no era fingido. Hacia el mediodía, llegaron a un vasto campo de pastizales altos. A lo lejos, se veían las ruinas de una vieja choza con una bandera andrajosa que todavía colgaba de un poste de madera. Mateo hizo una seña para que se detuvieran. Este lugar es peligroso, dijo. Normalmente lo usan como puesto de vigilancia los hombres de Serrano. Pero antes de que pudieran retroceder, se escuchó el chasquido de un látigo desde detrás de las ruinas. 2 hombres armados aparecieron, llevando a un joven atado con una soga. No se muevan, gritó uno de los guardias. Mateo rápidamente jaló a Valentina para que se agachara detrás de unos arbustos. Pero uno de ellos ya había visto el movimiento. Allí, otros 2, gritó. La primera bala impactó en el tronco de un árbol frente a ellos. Mateo agarró la mano de Valentina. Corrieron hacia el este, atravesando los altos pastizales. El sonido de los disparos los perseguía, pero no se detuvieron. Finalmente, llegaron a un pequeño arroyo. El agua era turbia, pero lo suficientemente profunda como para borrar sus huellas. Entrá, dijo Mateo rápidamente. Ambos bajaron por el terraplén y cruzaron con dificultad. En la otra orilla, Mateo encontró una pequeña cabaña de madera medio derrumbada. Se escondieron allí, conteniendo la respiración. A lo lejos, las voces de los guardias todavía se oían débilmente. Busquen hacia el norte, no pueden estar lejos. Después de un rato, las voces desaparecieron. Valentina miró a Mateo. Su rostro estaba pálido. Si saben que sigo viva, matarán a cualquiera que me ayude. Mateo suspiró profundamente. Entonces, que el mundo sepa que fui yo quien te ayudó, dijo sin dudar, como si su propia vida ya no importara. Valentina lo miró durante un largo rato. ¿Por qué haces todo esto? Soy la hija de tu enemigo. Mateo sonrió levemente. Soy el hijo de una tierra que ha tragado demasiada sangre. Quizás si puedo salvar a una persona, esta tierra pueda calmarse un poco. Un largo silencio cayó entre ellos. Fuera de la cabaña, el viento soplaba, trayendo el olor a barro y hojas mojadas. Por primera vez desde la noche del incendio, Valentina lloró. No fue un llanto fuerte, solo un sollozo contenido en la garganta. Mateo no la consoló, simplemente se sentó a su lado, mirando hacia afuera. Sabía que ese llanto no era solo por miedo, sino por darse cuenta de que, a partir de ese día, no tenía hogar, no tenía padre, no tenía un pasado que pudiera reparar. Cuando el sol se inclinó hacia el oeste, Mateo se puso de pie. Seguimos esta noche, dijo.
Quiero llegar a Rawson antes del amanecer. Valentina asintió lentamente, secándose las lágrimas. Desde la sombra de un ombú, un carancho negro voló bajo, se zambulló y luego desapareció en dirección al sur. Una señal de que la cacería aún no había terminado. La noche cayó rápidamente en la llanura solitaria. El cielo colgaba pesado, la luna estaba cubierta. Solo la luz tenue de las luciérnagas parpadeaba a la orilla del arroyo. Mateo y Valentina se movían lentamente entre los árboles. Cada rama que se rompía sonaba como un disparo en sus oídos. El aire húmedo traía el olor a madera quemada desde el sur, una señal de que los hombres de Serrano todavía estaban rastreando la zona. ¿Este camino lleva a Rawson?, preguntó Valentina en voz baja. Mateo asintió sin volverse. Si seguimos el curso del arroyo, llegaremos al amanecer. ¿Y si ya nos están esperando allí? Mateo se detuvo un momento para mirarla. Entonces buscaremos otro camino. Pero no voy a volver atrás. Sus pasos continuaron a través de la fina niebla hasta que el canto de los grillos fue reemplazado por el susurro del agua. Delante, un puente de madera medio derrumbado cruzaba una corriente poco profunda. Mateo cruzó primero, asegurándose de que los tablones fueran seguros. Cuando Valentina lo seguía, se escuchó el crujido de una rama detrás de los arbustos. Mateo la jaló rápidamente, haciéndola caer debajo del puente. Dos sombras pasaron por encima de sus cabezas, llevando antorchas y armas largas. Busquen en la orilla, se escuchó una voz áspera. La piba no puede estar lejos. Esperaron en silencio hasta que los pasos desaparecieron. Mateo volvió a subir al terraplén e hizo una seña de que era seguro. Valentina lo siguió, sin aliento. Es como si supieran hacia dónde vamos. Quizás alguien nos vio antes en el campo, respondió Mateo brevemente. Sabía que no había tiempo para tranquilizarse. Cada minuto podía significar la vida o la muerte. Varias horas después, llegaron a una meseta rodeada de viejos árboles. Entre los arbustos se alzaba una pequeña casa de madera sin luces. Mateo golpeó suavemente. Desde adentro, se escuchó la voz de una anciana, ronca pero alerta. ¿Quién anda ahí afuera? Soy Mateo, señora. El hijo del difunto don Rafael. La puerta se abrió un poco. Apareció el rostro arrugado de doña Elvira. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la mancha de sangre en la camisa de Mateo. Dios mío, hijo. ¿De dónde venís? De la Candelaria, señora. Necesitamos un lugar para escondernos esta noche. Doña Elvira abrió la puerta por completo. En cuanto entraron, la volvió a cerrar rápidamente y apagó la lámpara de aceite. Los persiguen. Mateo asintió. La gente de Serrano. No se detendrán hasta encontrar a Valentina. La anciana miró a Valentina durante un largo rato y luego dijo con frialdad, así que esta es la hija de El Gallo, Serrano. Valentina bajó la cabeza. No soy como él, señora. Solo quiero dejar de huir. Doña Elvira guardó silencio por un momento y luego suspiró profundamente. Reconozco el rostro de alguien culpable, pero tus ojos no mienten. Siéntense. Tomó un paño blanco y limpió la herida en el hombro de Mateo. Tu padre también vino una vez a esta casa en estas mismas condiciones, dijo en voz baja. Él se salvó, pero muchos de sus amigos no. Mateo la miró con ojos cansados. Ahora es lo mismo, señora. Nadie está realmente a salvo allá afuera. El aullido de los zorros del monte se escuchó a lo lejos. Valentina miró por la pequeña ventana, con los ojos perdidos. Señora, si vienen, no me proteja. Entrégueme. Doña Elvira se volvió bruscamente. ¿Crees que tu muerte puede pagar por la sangre que ya se ha derramado? No, hija. A veces Dios exige que los vivos carguen con el peso, no los muertos. Esas palabras la dejaron sin respuesta. Cerca de la medianoche,
se escucharon pasos de nuevo en la distancia. Doña Elvira apagó rápidamente el fuego y les ordenó que se escondieran debajo del piso de madera. A través de una rendija, Mateo vio las sombras de 3 hombres armados deteniéndose frente a la casa. Uno de ellos habló en voz alta. «Buscamos a una mujer llamada Valentina. Nos dijeron que pasó por aquí». Doña Elvira salió con calma, llevando una pequeña linterna. «Acá no hay nadie, muchachos. Solo yo y mis gallinas. Podemos revisar. Adelante. Pero tengan cuidado, el piso está podrido. Se pueden caer». Los 3 hombres entraron, rodeando la habitación. Desde debajo del piso, Mateo agarró la mano de Valentina con fuerza, conteniendo la respiración. Uno de los guardias pateó una silla y luego se detuvo justo encima de donde estaban escondidos. El corazón de Valentina latía tan fuerte que Mateo podía sentirlo en su mano. Sin embargo, al segundo siguiente, se escuchó la voz del líder de la patrulla. «Ya está, acá no hay nadie. Sigamos hacia el norte». Se fueron. La puerta se cerró de nuevo, dejando un largo silencio. Doña Elvira golpeó el suelo 2 veces, la señal de que era seguro. Mateo salió lentamente, ayudando a Valentina a ponerse de pie. «Gracias, señora», dijo. Doña Elvira solo los miró con los ojos húmedos. «Váyanse antes del amanecer. Volverán». Y Mateo, su voz tembló, «Si te encontrás con Alejandro en Rawson, decile que su madre todavía lo espera». Mateo asintió, conteniendo la emoción. Miró a Valentina y luego salió de la casa. En la oscuridad, la luz del amanecer comenzaba a dividir el cielo. Pero con esa luz, el peligro también se acercaba. El alba apenas despuntaba sobre el campo de Rawson. El aire frío golpeaba el rostro de Mateo mientras él y Valentina abandonaban la casa de Doña Elvira. Caminaban rápido, descendiendo por la ladera, con cuidado de no hacer ruido. A lo lejos, se oía el canto de un gallo y el murmullo de un arroyo. Señales de que la vida aún persistía en un pueblo que no había sido completamente destruido. «Rawson está a solo media hora», dijo Mateo en voz baja. «Tenemos que llegar antes de que el sol salga del todo». Valentina miró el camino pedregoso que tenían por delante. «¿Estás seguro de que Alejandro sigue ahí?» «Si sigue vivo, seguro que está ahí», respondió Mateo, con un tono de certeza que sonaba más a una plegaria que a una convicción. La niebla comenzó a disiparse cuando llegaron a un campo de maíz seco. En medio de la extensión, se erguía una precaria casilla de riego que parecía desierta. Mateo se detuvo, levantando una mano como señal de silencio. Detrás de los tallos de maíz, apareció una sombra. 2 hombres armados con palos salieron lentamente, mirando con desconfianza. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó uno de ellos. Mateo dio un paso adelante, quitándose la capucha que le cubría la cabeza. «Soy Mateo, el hermano de Alejandro». Los 2 hombres se miraron. Luego, uno de ellos corrió rápidamente hacia el oeste. Poco después, se escuchó el sonido de más pasos. De repente, apareció un grupo de jóvenes con ropas gastadas, la milicia rural de Rawson. En medio de ellos, un hombre alto, de rostro duro pero de ojos claros. Mateo, su voz era profunda y grave. «Alejandro». Los 2 hermanos se acercaron y, por un instante, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Alejandro palmeó el hombro de su hermano con fuerza. «Pensé que estabas muerto». Mateo bajó la cabeza, conteniendo la emoción. «Si no fuera por ella», dijo, volviéndose hacia Valentina, «quizás sí lo estaría». Los jóvenes de la milicia miraron a Valentina con recelo. Uno de ellos susurró: «Esa es la hija de El Gallo, Serrano». Ese comentario desató un murmullo de agitación. Alejandro los miró a todos y luego afirmó: «Nadie toca a esta mujer sin mi orden». Su mirada penetrante hizo que todos guardaran silencio. Se volvió hacia Mateo. «¿Sabés quién es, verdad?»,
Mateo asintió. Lo sé. Pero no es nuestra enemiga. Se opone a su propio padre. Alejandro respiró hondo y luego hizo una seña para que todos se dispersaran. Cuando quedaron los tres solos, dijo en voz baja: «Estás loco, Mateo. Traer a la hija del que masacró a nuestros hermanos». Mateo lo miró directamente. «Si castigamos a todos los hijos por los pecados de sus padres, no seremos diferentes a ellos». Alejandro lo miró durante un largo rato y finalmente dijo: «Está bien. Pero escúchame, los halcones negros van a atacar la zona esta noche. Todos los puestos de vigilancia se están reuniendo para la defensa. No puedo garantizar la seguridad de nadie». Valentina miró a Alejandro. «Los halcones negros. Son el grupo que apareció después de la masacre. No les importa quién tiene razón y quién no. Cualquiera que haya tenido contacto con los de Serrano, incluso los que solo fueron acusados, será masacrado», explicó Alejandro. El rostro de Valentina palideció. «Entonces también vendrán por mi padre». Alejandro la miró con frialdad. «Quizás sea lo que se merece». Hubo un silencio. Mateo lo rompió. «Entonces tenemos que ir a la estancia San Isidro. Ahí es donde está el cuartel de Serrano. Si llegan los halcones negros, muchos inocentes morirán también». Alejandro negó con la cabeza enérgicamente. «Eso es un suicidio. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados, hermano. Ya he visto demasiada gente morir sin saber por qué». Alejandro miró a su hermano profundamente. «¿Y si vos también morís, qué diferencia harás?». Mateo respondió en voz baja, pero con firmeza: «Si muero intentando detener una matanza, al menos sabré por qué morí». El silencio volvió a envolverlos. Alejandro finalmente le dio una palmada en el hombro a su hermano. «De acuerdo. Pero enviaré a 2 hombres para que te acompañen. Después de eso, tengo que volver al puesto». Valentina bajó la cabeza. «Gracias», dijo en voz baja. Alejandro la miró por un momento y luego dijo sin emoción: «No me agradezcas a mí, piba. Hago esto por mi hermano». Al atardecer, se prepararon para dejar Rawson. 2 jóvenes de la milicia, Marcos y Julián, llevaban armas sencillas y algunas provisiones. Mientras el pequeño grupo descendía por el valle hacia la estancia San Isidro, Alejandro se quedó de pie al borde del camino, viéndolos partir. El viento de la tarde agitaba su ponchó, llevando una oración silenciosa. Sabía que en el camino que habían elegido, la vida y la muerte estaban separadas por un simple parpadeo. El cielo de la tarde comenzaba a enrojecerse cuando Mateo, Valentina, Marcos y Julián descendían por el estrecho sendero hacia el valle de la estancia San Isidro. El viento del sur traía un aroma a salitre del mar mezclado con el olor a tierra húmeda, una señal de que se acercaban a la zona costera donde se encontraba el cuartel de El Gallo Serrano. El camino era resbaladizo, cubierto de hojas secas. El sonido de las ramas rompiéndose bajo sus pies sonaba demasiado fuerte en el silencio del monte. Julián susurró: «Si es verdad que los halcones negros ya se movieron desde Chascomús, solo tenemos tiempo hasta la noche». Mateo asintió. «Por eso tenemos que llegar a San Isidro antes del amanecer. No vengo a pelear, sino a sacar a quien todavía pueda ser salvado». Valentina caminaba detrás, mirando el valle que comenzaba a aparecer. A lo lejos, se veía un humo fino elevándose entre los árboles. «Mi padre», dijo en voz baja. «Seguro que está esperando noticias mías. O planeando algo peor». Marcos la miró con dureza. «¿Estás segura de que nos querrá escuchar?». Valentina no respondió. Sabía que su padre no era de los que escuchaban razones de nadie. Ni siquiera de su propia sangre. Al anochecer, llegaron a los límites de la estancia. El ambiente era de una calma espeluznante. No se oía el canto de las aves, no había luces. Solo se escuchaba el susurro de las hojas y, de vez en cuando, el aullido de un perro a lo lejos en las colinas.
Se escondieron detrás de un cerco de madera caído. En el centro de la estancia, varios hombres armados montaban guardia frente a un gran casco de estancia con techo de chapa, el lugar donde Serrano solía dirigir sus reuniones. Mateo observó la situación. No podemos entrar por el frente. Está demasiado expuesto. Julián señaló hacia la derecha. Detrás de la casa principal hay un galpón de almacenamiento. Quizás haya una entrada por ahí. Mateo asintió. Nos separamos acá. Valentina y yo entramos por detrás. Ustedes dos vigilen desde afuera. Si hay alguna señal de peligro, hagan ruido hacia el este para distraerlos. Se movieron rápida y silenciosamente. Al cruzar una huerta, Valentina vio a dos niños pequeños sentados cerca de un fogón. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo. Reconoció sus rostros, eran los hijos de un peón al que solía llevarle comida. Valentina corrió sigilosamente hacia ellos. Tommy, susurró. El niño la miró, con los ojos vacíos. Se lo llevaron a todos al casco, dijo con voz ronca. Mamá. No volvió. Valentina tragó saliva, conteniendo las lágrimas. Mateo la tomó de la mano suavemente. No podemos quedarnos acá. Si queremos ayudarlos, tenemos que terminar con esto primero. Entraron por un costado de la casa principal y encontraron la puerta trasera del galpón entreabierta. Adentro, el aire era denso y olía a sangre seca. En un rincón, colgaban varias sogas y en el suelo se veían manchas de un rojo oscuro. Valentina lo miró con horror. Padre, ya empezó de nuevo, murmuró. Mateo se acercó a una rendija en la pared y espió hacia la sala principal. Desde allí se escuchaba la voz de Serrano, fuerte, llena de rabia. Los halcones negros vendrán esta noche. Creen que pueden borrarnos como si fuéramos polvo. No. San Isidro será su tumba, gritó. Detrás de Serrano estaba el perro Vargas, con el rostro todavía vendado por las heridas de la cueva. Su mirada era salvaje, pero su sonrisa cínica no había desaparecido. Tenemos suficientes armas, patrón. Pero la gente empieza a tener miedo, muchos se escaparon, dijo. Serrano golpeó la mesa. Que se vayan. Los que queden aquí serán nuestro escudo. Su sangre regará esta tierra por última vez. Valentina miró a su padre desde la rendija, sus ojos temblaban. No se detendrá, susurró a Mateo. Tenemos que sacar a los niños de aquí antes de que empiece la guerra. Mateo asintió. Rápido. Esperamos a que se descuiden. Después sacamos a los chicos por el arroyo. Pero antes de que pudieran moverse, el perro se volvió hacia el galpón. Patrón, oí algo, dijo. Se acercó, llevando una antorcha. Mateo jaló a Valentina de inmediato para esconderse detrás de una pila de bolsas. Los pasos de Vargas se acercaban. La sombra de su llama danzaba en la pared. En ese tenso segundo, Mateo sacó un pequeño cuchillo de su cintura. Vargas se detuvo justo en la puerta, con los ojos entrecerrados. ¿Quién anda ahí? Su voz era grave. No hubo respuesta, solo el canto de los grillos desde afuera. Levantó la antorcha más alto y dio un paso dentro del galpón. Mateo contuvo la respiración, sus dedos listos para lanzar el cuchillo. Pero antes de que pudiera actuar, una fuerte explosión sacudió el lugar desde el norte. El primer estruendo de la batalla entre los halcones negros y los hombres de Serrano. La tierra tembló, los perros ladraron y el cielo nocturno se tiñó de rojo por el resplandor del fuego. El perro se volvió, sorprendido. Ya llegaron, gritó. Salió corriendo junto con los otros guardias. Mateo aprovechó el caos, sacando a Valentina del galpón. A lo lejos, la estancia San Isidro comenzaba a arder, y entre las llamas, sabían que su tiempo para sobrevivir casi se había agotado. Una segunda explosión sacudió la tierra, esta vez más cerca. A lo lejos,
Se oían gritos mezclados con el sonido de disparos. El cielo nocturno sobre San Isidro se volvió de un rojo incandescente. El fuego lamía los techos de las casas y las sombras de hombres corrían entre las llamas. Mateo agarró con fuerza la mano de Valentina, arrastrándola a través del humo espeso hacia el arroyo. «Tommy, vení con nosotros», gritó Valentina. Los dos niños aparecieron de detrás de una pila de leña, con los rostros sucios y los ojos llorosos. Mateo levantó a la niña más pequeña en sus brazos, mientras Valentina tomaba de la mano a Tommy. Corrieron entre las casas que comenzaban a derrumbarse. Detrás de ellos, se escuchó el grito de «El perro, Vargas, atrápenlos vivos. Que no salgan de la estancia». En el camino principal, los halcones negros ya habían irrumpido. Vestían de negro y portaban armas blancas que brillaban bajo la luz del fuego. Atacaban a cualquiera que veían, sin preguntar quién era amigo y quién enemigo. Los cuerpos caían al suelo. Los gritos llenaban el aire de la noche. Mateo y Valentina se escondieron detrás de una pila de tejas caídas, conteniendo la respiración mientras un grupo de halcones negros pasaba corriendo junto a ellos. Desde el sur, la voz de Serrano retumbó: «No retrocedan. Luchen contra ellos hasta que esta tierra se trague su propia sangre». Estaba de pie frente al casco de la estancia, con un arma larga en las manos. Sus ojos eran salvajes, consumidos por la ira. Algunos de sus seguidores todavía resistían a su alrededor, aunque sus rostros reflejaban el terror. El perro se acercó. «Patrón, la estancia ha caído. Tenemos que retirarnos». Serrano lo miró con furia. «¿Retirarnos a dónde? Esta tierra es mía. Cualquiera que la abandone, lo considero un traidor». Pero antes de que terminara de hablar, una bala atravesó la pared de madera junto a él. Uno de sus hombres cayó. Los halcones negros ya habían rodeado la casa principal. «Ya están en la puerta», maldijo el perro, jalando a Serrano para que se pusiera a cubierto. Pero este se resistió. «Que vengan. Quiero ver cuán valientes son para oler mi sangre». En el otro lado de la estancia, Mateo logró llevar a Valentina y a los niños cerca del arroyo. Pero a mitad de camino, vieron a dos halcones negros arrastrando a una mujer mayor. Valentina se sobresaltó. «Es Liliana. Mi madre». Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sus ojos aún eran desafiantes. «Suéltenla», gritó Valentina espontáneamente. Mateo intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Los dos hombres de negro se volvieron, uno de ellos se rió. «La hija de El Gallo. Entonces vos también tenés que morir». Mateo pateó a uno de ellos, le arrebató el arma y lo cortó rápidamente. La sangre salpicó, haciendo que el otro retrocediera. Empujó a Valentina y a su madre. «Ahora». Valentina corrió y abrazó a su madre, que apenas podía mantenerse en pie. «Valentina, ándate», la voz de Liliana era débil, su respiración agitada. «No te das cuenta. Yo también fui parte de esto». «¿Qué querés decir, mamá?». Liliana miró fijamente las llamas a lo lejos. «Fui yo quien les dijo dónde se escondía el grupo de Alejandro. Toda esa sangre. Es por mi culpa». Sus lágrimas comenzaron a fluir. «Pensé que estaba protegiendo a tu padre. Y en cambio, lo destruí todo». Valentina quedó paralizada. El mundo pareció detenerse a su alrededor. «Mamá». Antes de que pudiera responder, otra explosión sacudió la estancia. Serrano apareció entre el humo, con el rostro cubierto de hollín, llevando su rifle. Vio a Valentina arrodillada junto a su madre y gritó con furia. «Estás acá, con mis enemigos». Mateo se interpuso. «Ella no es tu enemiga, Serrano. Mirá a tu alrededor. Todo esto se terminó». Serrano lo miró con odio. «Se terminará cuando mi sangre se seque. Ahora correte, o te mato a vos también». Serrano levantó el rifle,
apuntando a Mateo. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Valentina gritó: «Papá, basta». Se puso de pie entre ellos, su cuerpo temblaba. «Basta, papá. Ya no queda nada por lo que luchar. Esta tierra está muerta». Pero Serrano la miró con una frialdad que helaba. Sus ojos estaban al borde de la locura. «No sos mi hija si hablas como una cobarde». Apretó el gatillo. El sonido del disparo rompió la noche. El cuerpo de Liliana se tambaleó hacia adelante. La bala le había atravesado el pecho. Cayó en los brazos de Valentina. «Mamá», gritó Valentina, histérica. Serrano contempló la escena. Su rostro se quedó vacío de repente. Lentamente, bajó el arma. La mano que sostenía el cañón temblaba. Liliana, susurró, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Mateo aprovechó ese momento de vacío. Jaló a Valentina y a los dos niños hacia el arroyo. Héctor e Hidalgo, Serrano permaneció inmóvil en medio del fuego que consumía su hogar. Cuando los halcones negros irrumpieron en el patio, miró al cielo. «Si mi sangre tiene que fertilizar esta tierra, que así sea», gritó, antes de que una última explosión destruyera el casco de la estancia junto con su cuerpo. Mateo miró por un instante hacia la conflagración y luego abrazó a Valentina, que lloraba a la orilla del arroyo. El agua corría con fuerza, arrastrando las cenizas y la sangre de San Isidro, que ahora era solo un montón de brasas. Esa noche, el cielo de la pampa se tiñó de rojo, y todo lo que quedó de la guerra fue el silencio. El agua del arroyo corría turbia, arrastrando cenizas y restos de madera de la estancia San Isidro, que acababa de convertirse en un infierno de brasas. Mateo, Valentina y los dos niños se escondían en la orilla. Sus respiraciones eran agitadas, sus ropas estaban mojadas y manchadas de sangre. A lo lejos, el resplandor de las llamas todavía se reflejaba en el cielo, iluminando sus rostros perdidos. El niño, Tommy, lloraba en voz baja, aferrado a la mano de su hermana, que temblaba. Valentina intentaba consolarlos, mientras Mateo miraba hacia la otra orilla, donde los halcones negros aún se movían, rematando a cualquiera que quedara con vida, incluso a los animales del corral. Ya no había ninguna diferencia entre la justicia y el odio. «Tenemos que cruzar ahora», dijo Mateo con firmeza. «Si no, nos encontrarán al amanecer». Valentina miró la fuerte corriente. «Si el agua nos arrastra». Mateo miró al frente. «Es mejor ser arrastrado por el arroyo que quemarse en esa tierra». Sin esperar respuesta, tomó a la niña en brazos y guió a Valentina y a Tommy hacia el agua. La corriente fría les cortó la piel, pero siguieron adelante. Mateo los lideraba, abriéndose paso contra la fuerza del agua, aferrándose a un tronco que flotaba. Cada paso era una apuesta a vida o muerte. Cuando estaban casi en el medio, se escuchó un grito a sus espaldas. «Ahí están. Están cruzando». Varios halcones negros corrieron hacia la orilla, disparando hacia el agua. Pequeñas salpicaduras saltaban a su alrededor, haciendo que Valentina gritara de dolor ahogado. Mateo la abrazó rápidamente, protegiendo sus cabezas con su propio hombro. «Seguí caminando», le gritó. Una bala impactó en una piedra cercana, y las esquirlas les quemaron la piel, pero finalmente alcanzaron la otra orilla, tambaleándose de agotamiento. Del otro lado, un bosque denso los recibió con una oscuridad espesa. Mateo apoyó a la niña contra un árbol y revisó sus heridas. No había nada grave, solo rasguños en los brazos. «Descansamos un momento», dijo. Valentina se sentó en la tierra húmeda, mirando a lo lejos el resplandor que comenzaba a apagarse. «Mi padre está muerto», su voz era casi inaudible. «Mi madre también». «Pero, ¿por qué no siento ningún alivio?» Mateo la miró. «Porque la muerte no borra los pecados. Pero la vida nos da la oportunidad de redimirlos». El silencio los envolvió por un momento. Los sonidos de la noche fueron reemplazados por el viento que soplaba entre las hojas.
Tommy se durmió en el regazo de Valentina. La niña apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. Todo parecía tranquilo, pero Mateo sabía que aún no estaban a salvo. Miró hacia el cielo que comenzaba a tornarse gris, una señal de que el amanecer se acercaba. «Vamos a ir a Rawson», dijo en voz baja. «Alejandro probablemente siga allí. Al menos estos niños podrán estar a salvo». Valentina asintió, aunque sus ojos estaban vacíos. «Si se enteran de quién soy hija, no me aceptarán». Mateo la miró con intensidad. «Yo voy a hablar. La gente como Alejandro no castiga sin escuchar las razones». Comenzaron a caminar de nuevo tan pronto como los primeros rayos de sol se filtraron entre los árboles. El camino del bosque estaba embarrado, lleno de huellas de las tropas que habían pasado la noche anterior. De vez en cuando, encontraban un cuerpo abandonado entre los arbustos. Algunos vestían uniformes improvisados, otros iban de negro. Todos iguales, sin vida. «Esta guerra mató todos los colores», murmuró Mateo. «Rojos, negros. Todos se convirtieron en cenizas». Hacia el mediodía, llegaron a un pequeño valle. A lo lejos, se veía el humo de una cocina, una señal de un asentamiento. Mateo se detuvo e hizo una seña para que todos se agacharan. Espió a través de los arbustos y vio a un grupo de jóvenes de la milicia montando guardia en un puesto de madera. Entre ellos, una pequeña bandera con la inscripción, Defensa Rural de Rawson. Su corazón se alivió. «Son ellos», susurró. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso, se escuchó el crujido de una rama a sus espaldas. Mateo se volvió rápidamente. 2 hombres vestidos de negro aparecieron. Uno de ellos sostenía un facón manchado de sangre. «Miren a quién tenemos aquí», dijo uno con una sonrisa cruel. «Los sobrevivientes de San Isidro». Mateo se paró frente a Valentina y los niños, con la mirada afilada. «Si buscan sangre, ya se derramó suficiente allá». El hombre se rió. «Nunca es suficiente. Matamos a todos los que alguna vez pisaron esa tierra. Ni siquiera dejamos a los niños». Mateo sacó el cuchillo de su cintura. «Entonces no van a pasar por encima de mí». La pelea fue rápida. 1 contra 2, en un terreno resbaladizo. Mateo desvió el primer ataque y cortó el brazo de su oponente. La sangre brotó, pero el otro lo pateó, haciéndolo caer. Valentina gritó, agarró una piedra y golpeó la cabeza del enemigo por la espalda. Se escuchó un crujido seco. El cuerpo del hombre se desplomó. Mateo se levantó, jadeando, mirando el cadáver en el suelo. «No quería matar más», dijo en voz baja. «Pero no nos dieron otra opción». Valentina miró sus manos, manchadas de sangre. «Nada es puro en esta guerra, Mateo». Mateo le puso una mano en el hombro. «Precisamente por eso tenemos que seguir viviendo. Para que haya alguien que pueda recordar que la humanidad alguna vez existió». Continuaron su camino hacia el pueblo. Detrás de ellos, el arroyo todavía rugía, arrastrando los restos de una noche consumida por el fuego. Y por primera vez desde que comenzó la tragedia, el sol salió sin ser recibido por